Gracia y paz, que es un saludo bien bíblico. Siempre San Pablo comienza sus cartas con este saludo. Y estamos hoy en el segundo micro, dedicado ahora a los relatos de la peste en el Antiguo Testamento. El primer caso que aparece es la peste en las ciudades filisteas. Tengo que ambientar un poco este tema de los filisteos. Hacia el 1200 a.C. hubo una especie de invasión que venía de las islas griegas en el Mediterráneo, con intención de asentarse en la costa palestinense y sobre todo en el norte, en Egipto. Y ahí fueron rechazados por Ramsés III. Bien, finalmente estos pueblos del mar, como se llamaban, se asentaron en el sur de Palestina y fundaron 5 ciudades, una confederación de 5 ciudades que se llama la Pentápolis Filistea, cuya capital era Gaza. Significativamente Gaza sigue siendo hoy la capital de la Franja de Gaza. Prácticamente la Franja de Gaza abarca lo que antiguamente abarcaba la Pentápolis Filistea. Tanto es así que el nombre de Palestina deriva precisamente desde los filisteos, que fue en el tiempo romano que se le dio este nombre. Bien, ahora, mientras tanto se habían ido asentando también las tribus nómades israelitas, que fundaron esas 12 tribus en Canaán, como lo llamaban. La cuestión era que los filisteos tenían una superioridad muy grande en organización y en armamento. Ellos eran una confederación, actuaban de conjunto, los 5 reyes o príncipes, y tenían un proyecto de ocupar toda la zona hasta Siria. Tanto es así que habían establecido en la parte central algunos fortines y tuvieron el monopolio del hierro. Dice en el primer libro de Samuel que cuando un israelita tenía que afilar la reja de su arado, tenía que ir a un herrero filisteo. Ahora, lógicamente, ante este avance, digamos, de ocupación total, reaccionan las tribus y comienzan, digamos, la reacción. Y en la primera batalla pierden. Deciden entonces llevar el arca de la alianza al campo de batalla, que estaba depositado ese arca en el santuario de Silo, porque como las guerras entonces de alguna manera eran las guerras santas, y la guerra de Dios, y de ahí entonces el arca era el trono visible de la presencia invisible de Dios, llevaron el arca al campo de batalla para que los proteja. Con tal mala suerte que volvieron a perder la batalla y el arca fue secuestrada. Llevaron la arca y la depositaron en el santuario de Dagón, en Ashdod, una de las ciudades filisteas. Y ahí dice el relato bíblico que a la mañana siguiente la estatua de Dagón estaba tirada por el suelo, se habían desprendido las manos y la cabeza. Por lo tanto, simbólicamente, Dagón es un dios que no piensa y que tampoco actúa. Pero el tema es que se declaró la peste y se propagó por toda la zona filistea, todas las ciudades. Al final hicieron una convención, una reunión y decidieron que eso era castigo por tener secuestrada el arca de Israel, del Dios de Israel. Por lo tanto decidieron devolverla con unos exvotos. ¿En qué consistían esos exvotos? 5 bubones de oro y 5 ratas de oro. Con lo cual, nosotros deducimos que se trataba de la peste bubónica. Porque eso se confirma. Bien, les voy a leer nada más que los textos, como está en el primer libro de Samuel. En 1 Samuel 5 dice: la mano del Señor se hizo sentir pesadamente sobre los asdoditas y los devastó, hiriéndolos con tumores por todo el territorio de Asdod. En 5.9 dice: el Señor hirió a la gente de la ciudad, del más pequeño al más grande, y le brotaron tumores. En 5.12:
porque reinaba un pánico mortal en toda la ciudad. A los que no morían les brotaban tumores y el clamor de la ciudad subía hasta el cielo. Esto eran distintas ciudades. Bien, decimos que era peste bubónica porque hay un relato paralelo, no paralelo, sino que nos ilumina esto, que está en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 19, del versículo 35 en adelante, que habla del sitio que el rey asirio Sennacherib estableció en Jerusalén. Estamos en el año 700 a.C., rey Ezequías e Isaías, el profeta, y ya estamos en la época de la expansión del imperio asirio. Cuando los imperios asirios se expandían, buscaban siempre llegar, copar todo el corredor sirio-palestinense para ponerlo lo más cerca posible de la frontera con Egipto, de modo de tener distintos estados tapones en el medio. Pero el rey Ezequías con su senado estaban esperando el auxilio de Egipto, un contraataque que expulse, las tropas asirias de Canaán. Y esto no sucedió. Por lo tanto, se estableció el sitio. Y en algún momento, dice Heródoto, es un historiador griego del siglo V más o menos antes de Cristo, que Sennacherib tuvo que levantar el sitio porque se había propagado una peste de ratas entre el ejército. Y es lo que dice el segundo libro de los Reyes. Leo el texto. Aquella misma noche, el ángel del Señor salió e hirió en el campamento de los asirios a 185.000 hombres. Y cuando los demás se levantaron por la mañana, vieron que todos eran cadáveres, que estaban muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento, emprendió el regreso y se quedó en Nínive. Evidentemente, como dije antes, en la antigüedad no se sabía la causa de una peste. Entonces se le atribuía a Dios. Y acá el libro de los Reyes interpreta que ha sido una intervención de Dios para liberar a Jerusalén. Y se introduce una expresión que se llama ángel del Señor. Ángel del Señor aparece también en otros textos. Y es una figura que trata de resolver el tema de la trascendencia absoluta de Dios y su inmanencia, es decir, Dios que es totalmente trascendente y no está visiblemente acá localizado, pero su presencia se hace sentir igual. Entonces se introduce esta figura del ángel de Yahvé como un intermediario, podríamos decir así. Bien, tenemos entonces un primer caso de relatos que tiene que ver con este tema de la peste. El segundo, que es un poco más curioso, es la peste que eligió David al final de su reinado. Eso estamos allá al final del libro de David, en el capítulo 24. David había engrandecido mucho su imperio, había llegado hasta Damasco, Siria, y estaba muy orgulloso de su imperio y decidió hacer un censo de toda la población. El jefe del ejército entonces, que se llamaba Joab, lo desaconsejó, porque un censo no es bien aceptado en la población, porque si hay censo, quiere decir que algo va a pasar con los impuestos, o que va a haber leva para el ejército y las obras públicas. Entonces, no es nada simpático, un censo. Pero el rey se empeñó, de todos modos, en hacer el censo. Desde el punto de vista religioso, dice el texto, esto no agradó al Señor, porque significa que al hacer el censo, el rey se considera el dueño del pueblo. Hay que tener en cuenta que, según el Antiguo Testamento, y eso es todo a lo largo de toda la predicación de los profetas, el rey en Israel no es un rey absoluto, como lo eran los reyes paganos, etc., o de los alrededores, sino que el rey tenía poder ejecutivo y judicial. Por eso se habla de los tribunales del rey, pero no tenía poder legislativo, porque la ley estaba dada por Dios, era la ley de Moisés, que dice el Deuteronomio, el rey tiene que leerla y estudiarla todos los días para juzgar con justicia realmente a su pueblo.
Entonces él no era un monarca absoluto que podía decir, este es mi pueblo y cuento cuántos hombres tengo, porque si se cuentan los hombres se supone que se está pensando en la guerra, porque dice el texto que Jehová presentó al rey las cifras del censo de la población y resultó que en Israel había 800.000 hombres aptos para el servicio militar y en Judá 500.000. Entonces, este es el tema, que el rey no puede suplantar a Dios. De ahí entonces que dice el texto, el Señor no agradó esto y como castigo le dio 3 posibilidades a elegir. ¿Qué prefieres? ¿Soportar 3 años de hambre en tu país? ¿O huir 3 meses ante la persecución de tu enemigo en la guerra? ¿O que haya 3 días de peste en tu territorio? David dijo, estoy en un grave aprieto, caigamos más bien en manos del Señor, porque es muy grande su misericordia antes de caer en manos de los hombres, y eligió la peste. Acá es un caso de peste, pero lo que llama atención en el texto es cuando al principio dice que Dios instigó a David a hacer el censo. Dios instigó a David a hacer el censo. Son evidentemente maneras, formas literarias de expresarse, porque después el libro de las Crónicas, cuando reescribe la historia que está en los libros de los reyes, en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 21, dice, Satán se alzó contra Israel e instigó a David a hacer un censo en Israel. Entonces ya no es Dios que instigó, sino Satán. Satán es una figura, Satán es el tentador, Satán es el que quiere apartar a alguien de su camino. Aparece en el libro de Job, por ejemplo, paseándose entre los ángeles de Dios en el cielo, como fiscal acusador, para acusarlo a Job de que su religiosidad es interesada, teme a Dios por los bienes que le da, etc. Es por lo tanto una figura. Acá el mismo texto bíblico dice que evidentemente Dios no tienta a nadie, son como interpretaciones. Podemos tener en cuenta que fácilmente se atribuye todo a Dios. Por ejemplo, en el libro del Éxodo, ya al principio, en este forcejeo que había entre Moisés, Aarón y el faraón para que dejaran de salir al pueblo de Egipto, un versículo dice, y Dios endureció el corazón del faraón para no dejarlo salir a Israel. Dios endureció el corazón. Pero el versículo más adelante dice, y el faraón endureció su corazón para no dejar salir. Evidentemente, la Biblia, habla de una forma, pero en el fondo el sentido no es exactamente como podríamos tenerlo desde el punto de vista, literal. Bien, un poco para concluir, uno tiene que decir, bueno, también nosotros hoy fácilmente pensamos que es Dios. No sé si recuerdan, el año pasado, al principio, cuando apareció el tema de la epidemia y los muertos en Europa, había gente que decía esto que era un castigo de Dios, eso salía en algunos portales y demás, como tal, ¿no? Y así también como en la antigüedad, ya en los textos arqueológicos se descubre, se hacen oraciones y rogativas, que no está mal, pero en el fondo nunca podemos atribuir un mal a Dios, ¿no? Es una concepción muy pequeña, muy pobre esta, como tal. Claro que hay personas que dicen, bueno, es la voluntad de Dios, Dios lo quiso así. Bien, yo digo, en ese caso, una persona que expresa su fe, de esa manera, muy simple ciertamente, puede ser válido, pero eso no es válido para otras personas que no tienen una fe tan simple, o menos todavía para quien no cree. Entonces, ahí viene lo que ya dije en el micro anterior, que realmente la manera de acercarse a alguien que está en una situación muy crítica y difícil de su vida no es con explicaciones. Las explicaciones son para resolver un problema, pero la experiencia humana profunda no le sirven las explicaciones. Entonces, el único camino es lo que yo diría solidaridad, no la solidaridad de ayudar
cuando hay, digamos, algún desastre natural, etc., sino la solidaridad a través de la presencia de una cercanía humana. Bien, por hoy muchas gracias y los espero, si ustedes quieren, al próximo encuentro que me referiré a la peste en el libro del Apocalipsis. Muchísimas gracias entonces y hasta vernos nuevamente.